Muy, pero muy buenos días tengan todos los hermanos y hermanas en esta preciosa mañana. Amén, aquí estamos invitándole a que se esté uniendo desde ya a esta hermosa transmisión en este tu programa, Las Mañanas con el Pastor. Hoy queremos tratar un tema bastante interesante, un tema muy polémico, un tema que muchos traen a colación para generar controversias, para generar discusiones, para generar en algunos casos hasta división en congregaciones. Queremos tomar este tema porque sabemos que es de mucha importancia y más en este tiempo, cuando quizás se mueve una ola de confusión en medio del cuerpo cristiano, en medio de que hay un ferviente crecimiento a la desobediencia. Hoy queremos traer pues este tema para aclarar algunos puntos de vista, más que para generar confusión, más que para generar discordia, más que para generar polémica. Queremos tratar este tema sabiendo de que es de vital importancia en el camino del Señor. El libre albedrío. La palabra de Dios nos enseña que el Señor nos ha dado libre albedrío. ¿Libre albedrío para qué? Para tomar decisiones. Serán decisiones trascendentales, serán decisiones que marcarán nuestra vida, serán decisiones que fijarán el rumbo de nuestro caminar. Por eso quisiéramos profundizar un poco más acerca de este tema, el libre albedrío, conociendo de que partiendo de la Escritura, partiendo de la palabra del Señor, una vez el hombre fue puesto en esta tierra, en el jardín de Edén, le da las instrucciones de que toda la tierra estaba bajo su poder, era su responsabilidad. El Señor le entrega esta responsabilidad a Adán de cuidar toda la tierra, de sojuzgarla, de gobernarla prácticamente, con una sola condición. Le dijo, de aquel árbol no comerás. Puedes hacer todo lo que tú quieras, puedes estar aquí, tú diriges las cosas, tú eres pues el que tiene potestad sobre todo esto. Solamente quiero que ese árbol de allá, no comas del fruto, no comas de ese fruto. Pero en ningún momento Dios coloca la imposición de que él no debiera comer de ese fruto. Dios le da la recomendación. Como todo en nuestra vida, Dios siempre nos da la recomendación, pero finalmente la decisión la tomamos nosotros. He ahí el libre albedrío. Adán, pues conocemos la historia, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, habla pues de que la mujer fue engañada por la serpiente y Adán comió del fruto que su mujer había comido, pero él podía tomar la decisión de no comer de ese fruto. Él podía abstenerse, como hizo más adelante Daniel, estando cautivo en Babilonia. Se abstuvo de comer de la comida del rey. Así podía haberlo hecho Adán. Él podía abstenerse de comer del fruto debido a que el Señor le había recomendado que no lo hiciera. El Señor le había recomendado que no comiera ese fruto, no se lo había impuesto, le había recomendado. El Señor no nos impone nada. Él nos ha llamado a este caminar sin ninguna imposición. Nosotros tenemos la libertad de tomar nuestras decisiones, pero de igual manera debemos entender que cada una de esas decisiones traerán consigo consecuencias, llámense consecuencias buenas o consecuencias malas. Cada una de esas decisiones traerá consecuencias a nuestras vidas. Eso es el libre albedrío, poder tomar decisiones que cambiarán el rumbo de nuestra vida, cambiarán la dirección de nuestro andar en el Señor. El libre albedrío del que nos enseña la palabra no es que nosotros podamos hacer, ¿verdad?, lo que queramos hacer
y no vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Debemos vivirlas, debemos asumirlas, debemos, así como tomamos una decisión con libertad, debemos tener toda la entereza para asumir las consecuencias de nuestras decisiones. En la antigüedad, los estoicos, ellos tenían la fuerte creencia de la predestinación, de que todos los actos estaban ya relacionados con algo llamado el destino. Cada persona sobre esta tierra tenía un destino ya trazado para su vida. No importaba quizás la decisión, no, ya había un destino trazado para esa persona. Esa era una de las creencias de los estoicos. Ya estábamos predestinados. Pero algo que entiendo acerca de la predestinación es que quizás la predestinación no está marcando ya el final de nuestro caminar en el Señor. La predestinación no nos está diciendo ya esto es tu camino final y aquí tú te vas a enrutar y vas a llegar tomando este camino que te hemos predestinado, ¿verdad? No, la predestinación, pues llamémoslo trayendo quizás un ejemplo con algo que vemos en este tiempo, algo que hoy quizás nos ayudaría a entenderlo mejor. Cuando se arma quizás una selección de fútbol de algún país para competir en alguna modalidad, no digamos de fútbol se arma pues alguna selección para ir a esa competencia final. Va a haber unos preseleccionados, unos jugadores que van a estar preseleccionados. Pero en el caso que estos jugadores estén preseleccionados a conformar esa selección final, no quiere decir que ya estos preseleccionados, ya todos ellos van a conformar ese grupo que participará en esa competencia. No. ¿Cuántos jugadores no son preseleccionados y cuando llega la competencia final ni siquiera se les tiene en cuenta? ¿Por qué? Quizás algunos han tomado malas decisiones con respecto a la disciplina, han sido indisciplinados. Quizás otros han sufrido pues alguna lesión que les impidió llegar a esa competencia final. Quizás otros no le dieron mucha importancia a ese llamado y no lo atendieron, no se cuidaron, no tuvieron una dieta adecuada, no guardaron su físico y finalmente no pudieron ser llamados a ese grupo de escogidos. Así es la predestinación. Dios nos ha predestinado para una salvación. Él nos ha predestinado con la muerte de Cristo. Hemos sido predestinados. Con la muerte de Cristo hemos sido llamados a una salvación, pero no todos atenderán el llamado. Por eso la Escritura habla de que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pocos son los que se guardan, pocos son los que escuchan, pocos son los que atienden, pocos son los que obedecen y son los que finalmente son escogidos para una salvación. De esto habla, o de esto quizás nos quiere enseñar la palabra acerca del libre albedrío. En el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, Dios habla a su pueblo. Dios habla a su pueblo haciéndole una recomendación de que hay un camino de bendición y hay un camino que traerá maldición. Y les dice que ellos deben escoger el camino. Así Dios en este tiempo nos habla que usted y yo debemos escoger el camino. Él les dice a su pueblo, hay un camino de bendición y hay un camino que te llevará a una maldición.
que vendrán cosas terribles. Y él le hace una sugerencia, no le hace la imposición, le hace una sugerencia a su pueblo de que tomen el camino de la bendición. Tomen el camino de la bendición. Le dicen, toma el camino de la bendición, escógelo. Pero finalmente es el pueblo quien debe escoger. Así en este tiempo es el libre albedrío. Hoy vemos una juventud desenfrenada, atendiendo el llamado de la sociedad, atendiendo el llamado del entorno en el que se mueven para no querer ser los diferentes, para no querer ser los excluidos. Entonces atienden el llamado de la sociedad, del entorno, de todo lo que estamos viendo a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través del marketing que hay en todo esto, ¿verdad? Vemos como ríos y ríos de personas se están moviendo al camino de la maldición. Y quizás prueba de esto es hace poco hubo un concierto, ¿verdad? Todos sabemos de quién estoy hablando. Hace poco hubo un concierto de 2 días y durante 2 días eran ríos y ríos de personas para ver a alguien en un escenario cantar y hacer algunos movimientos que finalmente, ¿a qué lleva eso? ¿A qué lleva eso? Hoy el Señor nos está hablando. Hay un libre albedrío, sí. Pero si tienes la determinación de tomar una decisión dándole la espalda al Dios de los cielos, dándole la espalda a todo lo que Él nos enseña a través de la Escritura. Quizás mucha gente dirá, no, pero es que la Escritura, la Biblia, fue escrito por hombres. Fue voluntad de hombres. No, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia fue escrita en un espacio alrededor de 1500, 1600 años. Hoy vemos la Biblia en un solo libro compactado, pero la Biblia no es un libro. La Biblia está compuesta por 66 libros, escrita por más de 40 autores diferentes, en tiempos diferentes, en momentos diferentes. Pero cuando hoy tenemos la bendición de tener esos 66 libros compactados en uno y nos tomamos la tarea de leer y estudiar la palabra de Dios, vemos que el mensaje principal y el protagonista principal es uno solo. Es uno solo. El mensaje principal siempre apunta a una salvación. Y el personaje principal se llama Jesús. Gloria al Señor. Este personaje principal, habla la Escritura, es aquel Jesús que entregó su vida por usted y por mí. Este personaje principal, Jesús, hecho hombre, la palabra nos enseña que Él, 100% hombre y 100% Dios, fue mientras estuvo en esta tierra. Pero Él se entregó por ti y por mí, para que podamos hallar una salvación. Una salvación. Y si la palabra de Dios nos enseña que hay una salvación, quiere decir que hay una condenación. Quiere decir que si hay una salvación, hay una condenación. Si hay un billete falso, es porque hay un billete que es verdadero.
Y es lo que quizás la humanidad hoy está ignorando. La palabra del Señor nos habla de una salvación. Entonces yo debo entender que si la palabra de Dios me está hablando de una salvación, existe una condenación. Y es momento de atender ese llamado que nos hace el Dios Todopoderoso a través de su Hijo amado Jesucristo. Hay una salvación. Él en su humanidad, 100% hombre, se entregó. Él no se entregó siendo 100% Dios. Él se entregó siendo 100% hombre. Por eso en su humanidad lo vemos orando en el monte de los olivos. Orando porque en ese momento había renunciado a su parte divina y estaba 100% en su ser humano. No era un ser divino, era un ser humano en ese momento. Era un ser humano que sabía a lo que se iba a enfrentar, sabía que era algo fuerte, algo duro. Y ese ser humano, ese Jesús siendo humano, sintió, Dios mío, esto es fuerte. Y él en su humanidad clamó al Padre para que ese Padre lo fortaleciera. Porque en ese momento él había abandonado su divinidad y era 100% hombre. Era 100% humano como usted y como yo. Con la única diferencia que él sabía a lo que se iba a enfrentar en ese momento. Se despojó de su parte divina y empezó a vivir como ser humano todo lo que era experimentar ese sacrificio por usted y por mí, para que hoy gozáramos de una salvación, para que hoy pudiéramos hallar esa salvación. Hay un libre albedrío, sí, podemos escoger la salvación o escoger el camino que queramos escoger. La Biblia nos habla de que al hombre le parece que todos los caminos son caminos de bendición, pero su final es un final de muerte. Hay un camino de destrucción, hay un camino de muerte, hay un camino de sufrimiento, hay un camino donde nos llevará a una condenación eterna. Si Cristo no ha venido, todos vamos a morir un día. Todos vamos a morir un día si Cristo no viene. De aquí a 30, 40 años, todos vamos a morir un día. Pero está en usted y en mí decidir cómo será ese día. Job tuvo un sufrimiento terrible, pero la Biblia habla de que los días finales de Job, dice que murió en buena vejez y lleno de días. Hay una versión bíblica que dice que murió en buena vejez y lleno de vida. La vida que solamente el Cristo de la gloria nos puede brindar. La vida que nos llevará a un lugar de eterno descanso, adoración y alabanza al Dios Todopoderoso. Un día estaremos allí, reunidos con ese Cristo. Un día estaremos allí. Si podemos escoger la salvación que hoy el Señor nos está brindando. No te dejes engañar por lo que enseña esta humanidad. La vida es una sola y hay que gozarla. La vida es una sola y hay que vivirla. El infierno es eterno y hay que escapar de él. Y Dios nos está diciendo en esta mañana: sí, yo te he dado libre albedrío, yo no te impongo nada, pero sí te guío y te direcciono. En ti está tomar una buena decisión. En ti está tomar el buen consejo de Dios, el consejo sabio. Muchos filósofos han querido hablar acerca del tema. Hoy hay libros, hoy podemos encontrar muchos libros que hablan acerca del tema. Que si verdaderamente hay un libre albedrío,
Porque es que la gente quiere experimentar, pero no vivir las consecuencias. No, amado, todo tiene una consecuencia, buena o mala, pero todas nuestras decisiones nos llevarán a una consecuencia, consecuencia de bendición o consecuencia de vivir momentos duros, que estoy seguro que nadie los quiere experimentar. Así que en esta mañana, mi amado, tú que estás allí, te pido que compartas esta transmisión. Quizás tus conocidos, tus amigos, tu familia recibirán esta palabra y tomarán una buena decisión. No ir por el mundo con lo que ofrece este mundo, los placeres, la vanagloria, la vanidad, como dijo el sabio Salomón, todo es vanidad. Hoy vemos que todo es vanidad. Lo que ha tomado más fuerza en este tiempo es la vanidad. Hoy nadie quiere verse gordo, hoy nadie quiere verse flácido, hoy nadie quiere verse pálido. Todo es la vanidad. El sabio Salomón hace muchos años ya hablaba de esto. Todo es vanidad. Hoy nadie quiere verse calvo. Y la calvicie es una de las enfermedades que aún no tiene cura. Y se ha hecho diversos tratamientos. Pero hoy todo es vanidad. El Señor nos habla en esta mañana de que solamente sobre nosotros ese libre albedrío nos está hablando de tomar buenas decisiones, de tomar la mejor decisión, de seguir al Cristo de la gloria, de seguir los consejos que papá nos habla a través de su palabra. Hoy te invito en esta mañana a que esta enseñanza puedas llevarla mucho más allá donde quizás yo no puedo llegar. Te invito para que nuevamente mañana nos conectemos a través de este programa, La Mañana con el Pastor. Dios te bendiga y Dios te guarde.